8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Avanzamos con más diálogos esta mañana. Ya nos acompaña vía telemática la doctora Andrea Gómez, epidemióloga, quien maneja muy acertadamente el tema del COVID-19. ¿Cómo está, doctora Gómez? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Ayer la Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante conocida como Omicron tiene un riesgo global de propagación alto, por lo que pidió a los países que estén preparados para sus posibles consecuencias. En un informe técnico dirigido a los Estados miembros publicado ayer, el Organismo Sanitario Internacional avanzó la posibilidad de futuras oleadas de COVID que podrían tener graves consecuencias dependiendo de una serie de factores. Ese es el escenario que tenemos ahora. Cuando parecía que poco a poco íbamos saliendo, resulta que definitivamente no, hay que enfrentar este problema. ¿Y cuáles serían los riesgos en este caso de esta nueva variante de lo que se conoce? Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis, buenos días, Licenia, un gusto compartir con ustedes el espacio. Bueno, definitivamente esta nueva variante nos pone ante nuevos escenarios. Todavía falta evidencia, por ejemplo, conocer cuál es la virulencia de esta nueva variante, es decir, cuál es su capacidad de desarrollar enfermedad grave dentro de la población, y también, por otra parte, conocer cuál es la efectividad de las vacunas. Esas dos información clave nos permite a nosotros tomar diferentes decisiones dentro de la salud pública. Por ahora, lo más importante es mantener todas las medidas de bioseguridad que se conoce que funcionan, además de estar al día en la vacunación. Se ha observado que, independientemente de la variante, sea la variante Delta, que en este momento es la que más circula dentro de los países a nivel mundial, esta variante Omicron también tiene un efecto negativo en personas que no se han vacunado, por lo que es importante mantener las dosis completas al día. Y una ventaja que tenemos en nuestro país en este momento es que la población susceptible de desarrollar una enfermedad grave, es decir, mayores de 60 años, mayores de 65 años, en su mayor parte ya están recibiendo la tercera dosis, lo cual es positivo en términos de prevenir una enfermedad grave. Doctora, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, más allá de las medidas de bioseguridad a las que usted se refería, que digamos todos los ciudadanos sabemos que tenemos que cumplirlas, aunque no existan más variantes, porque el virus sigue estando en el ambiente y porque obviamente el estar vacunados no es que evita que nos contagiemos, ¿cuáles deberían ser otro tipo de medidas que adopte el Estado en su conjunto? Y para hoy estaba previsto que el COE llame a una rueda de prensa y dé precisamente a conocer nuevas medidas. Tengo entendido que esa convocatoria se ha suspendido, pero ¿cuál debería ser? Porque ya vemos que hay países como Israel, por ejemplo, que han decidido cerrar sus fronteras, otros también están tomando decisiones. Acá, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, por ejemplo, en el caso de Chile ya se dio una información también el sábado. Tienen también un comité ad honorem formado por varios investigadores, epidemiólogas, salubristas, que han dado recomendaciones al gobierno. El ministerio probablemente ya tome las decisiones en estos días. Pero lejos de cerrar las fronteras, lo más importante es tener un buen diagnóstico temprano, y es lo que nos hace falta dentro de nuestro país, independientemente sea dentro del aeropuerto, fuera del aeropuerto, en la ciudadanía, y es el diagnóstico temprano lo que permite el aislamiento temprano, el tratamiento temprano y sobre todo evitar nuevos casos, y eso es lo que nos falta en nuestro país. Yo esperé la rueda de prensa que sea hoy en la mañana. Yo creo que las decisiones se deben tomar con precaución y para prevenir nuevos casos, y estos días son claves para poder disminuir esa probabilidad de contagio. Hay que tomar en cuenta que salimos de un feriado largo. A los primeros días de noviembre estamos observando un crecimiento y un aumento de casos. Si bien este aumento es leve, tenemos un aumento de casos. Yo pensé que se iban a tomar las medidas de manera temprana y oportuna. Ojalá sea así, sea lo más pronto posible. No dejen pasar 24 horas más y se tomen decisiones tempranas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aumentar la capacidad diagnóstica, comunicación de riesgo, es decir, comentarle a la población cuál es su riesgo de contagio, cuáles son los datos que tenemos, se va a aumentar o no se va a aumentar esa capacidad diagnóstica, cómo está la vigilancia epidemiológica. No hay datos públicos sobre lo que está sucediendo en cada cantón, lo cual desde mi punto de vista y por parte de la academia es preocupante porque no podemos analizar esos datos. Entonces, ojalá haya información temprana, oportuna sobre lo que está sucediendo a nivel nacional.
Doctora Gómez, tomando en cuenta que esta variante ya ha sido detectada, por ejemplo, en Canadá y que de Canadá a Ecuador ya está un poco cerca, ¿qué tan factible o qué tan positivo es el hecho de restringir los vuelos? ¿Cuánto tiempo puede retrasar esta decisión la llegada de esa variante al Ecuador? Porque también puede pasar el efecto contrario, que países que se resultan estigmatizados por la presencia de esta variante pueden no llegar a informar que la misma está en sus territorios para no afectar el turismo. ¿Cuánto tiempo nos permitiría evitar que esta variante llegue al Ecuador si se toman medidas parecidas a las que se han adoptado en otros países con la restricción de vuelos provenientes del continente africano? Bueno, hay que tomar en cuenta que ya se detectaron casos en Colombia. La probabilidad de que esté ya dentro de nuestro país es alta. Lo más importante en este momento, desde mi punto de vista, lejos de cerrar las fronteras, es realizar controles dentro de los aeropuertos y contar con un aislamiento preventivo de las personas que lleguen al país, y eso hablamos de 10 días o al menos 5 días hasta que se realice una prueba PCR para conocer si hay un contagio o no. Pero para perdón que le interrumpa, doctora Gómez, usted dice que la variante ya ha sido detectada en Colombia y para este 1 de diciembre está previsto que se abra precisamente la frontera entre Ecuador y Colombia. ¿Cómo va a afectar esto a nuestro país, tomando en cuenta que la variante ya está en Colombia? Claro, definitivamente desde mi punto de vista, y puede que incluso estén muy de acuerdo con lo que recomienda la OMS, el cerrar las fronteras no evita que un virus ya haya llegado a un país o no. Si bien puede disminuir un par de semanas, la probabilidad de que disminuya el 100% la llegada de una variante es imposible, dada la conectividad que hay a nivel internacional e incluso los intercambios vía terrestre, no solamente vía aérea. Entonces, lo que desde mi punto de vista, lo que hay que hacer son controles en las fronteras, pero en términos de detección temprana de la enfermedad. No vamos a evitar que ya esté circulando el virus en este momento, pero sí dar una buena comunicación de riesgo. Quienes están en contacto con personas que ya han venido del exterior, mantener las medidas de bioseguridad, y aquellas que llegaron y tienen alguna duda de algún posible contagio, un aislamiento preventivo de al menos 10 días y a los 5 días realizarse una prueba PCR. Doctora, tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud ha calificado como el riesgo muy, muy alto de la aparición de esta variante Omicron. ¿Se sabe cuál es el origen? ¿Dónde fue que se reportó el primer caso? ¿En qué circunstancias? Etcétera, etcétera. Bueno, en el primer caso confirmado y en términos del análisis del virus como tal, el análisis genético del virus fue en Sudáfrica, pero la variante pudo haber aparecido en cualquier otro país. Y eso hay que tener en cuenta porque es el primer país que detecta, tiene una buena capacidad de diagnóstico en este tema. En el caso de nuestro país todavía falta mucho para un desarrollo de una vigilancia genómica en nuestro país, pero en el caso de Sudáfrica tienen esta capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce? Que tiene más de 30 mutaciones este virus, tiene una mayor capacidad de transmisión que la variante Delta. Lo que nos falta saber es cuál es su capacidad de hacer daño, de generar enfermedad grave. Eso es lo que nos falta y probablemente lo sepamos en las siguientes semanas. Y por otra parte también cuál es la efectividad de las vacunas. Ya Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Johnson Johnson están haciendo sus estudios para conocer esta efectividad, lo cual nos va a permitir tomar mejores decisiones. Lo que suele suceder también con estos virus, y puede ser este caso, de que cuando un virus es mayor, su capacidad de mayor contagio, no suelen ser tan virulentos, es decir, no suelen hacer tanto daño al cuerpo humano. Sin embargo, es mejor tener medidas precautorias, es decir, tener unas acciones en las cuales no nos dejemos llevar por una falsa sensación de seguridad, sino que más bien evitemos el contagio, porque también estamos enfrentándonos a una enfermedad que genera síntomas crónicos. Hay personas que se han contagiado, sea con la variante Delta o con las variantes anteriores, que han tenido y que tienen todavía signos y síntomas de esta enfermedad, por lo que es importante el mantener los cuidados y evitar el contagio lo máximo posible. Doctora Gómez, entre esas medidas de prevención podría ser el acelerar la aplicación de la tercera dosis. La ministra de Salud había anunciado hace algunos días que se aplicará ya la tercera dosis de forma general a partir del próximo año, pero ante este inminente peligro
¿Se podría adelantar la aplicación de la tercera dosis o no necesariamente eso ayuda? Sí, podría ser una de las posibilidades. Yo creo que, por ejemplo, las personas que se vacunaron los primeros meses podrían ya iniciar su vacunación en el mes de diciembre. Ojalá pueda ser así. Ya nos queda pocos días para el mes de diciembre y nos quedan 30 días para el mes de enero. Es una de las posibilidades. La otra posibilidad también es reforzar, sobre todo a quienes no han recibido ni la primera dosis, la segunda dosis. Hay provincias que tienen una menor proporción de vacunación y que ya hemos visto lamentablemente que también son quienes han aumentado más rápidamente los casos. Por lo que la vacunación es clave, pero no es la única medida. Debe ir de la mano con estas otras medidas que son testeo temprano, aislamiento oportuno, además de una buena vigilancia epidemiológica, aumentar esta capacidad diagnóstica y en el caso de la población mantener todas las medidas de bioseguridad. Ahora, ahí me surgen dos inquietudes a propósito de esto. Creo que una de las cuentas que tuvo pendiente el gobierno anterior de Moreno y a cargo del Ministerio de Salud del señor Ceballos, que fue un desastre, fue que nunca estuvimos testeando de forma permanente, ¿no? Para detectar casos, aislarlos y evitar que se multipliquen los contagios. Ahora que vemos que hay hospitales del sector público, del sistema público de salud, que no cuentan ni siquiera con lo necesario para atender a las personas que, por ejemplo, tienen tratamientos oncológicos. Digo, ¿será que si no tienen para cosas tan urgentes, ya vitales, porque estos temas de vida o muerte, si no tienen para los tratamientos oncológicos, ¿por qué les va a interesar comprar pruebas para hacer testeo? Por un lado, estamos en capacidad justamente de testear, como decía la OMS, doctora, y por otro, ¿a cuánto asciende ya el universo de ecuatorianos vacunados con las 2 dosis y si podríamos ir hacia una tercera? En el caso de el testeo definitivamente es necesario y es una deuda que tiene el gobierno anterior y que ojalá este gobierno en algún punto lo tome también como un objetivo. Estamos sobre el 10% ya de positividad, sobre el 13%. La OMS recomienda que en una buena vigilancia epidemiológica este porcentaje sea menor al 5%. No hemos llegado a ese 5%. Sí hemos bajado de un 10% en algún momento, sobre todo cuando hubo este descenso continuo de casos. Definitivamente falta la capacidad diagnóstica. Ojalá se fortalezca todo el sistema de atención, sea primario, secundario, terciario, y sobre todo en el caso de la vacunación avanzada. Todavía estamos lejos del 85%, creo que en este momento estamos sobre el 76%, todavía estamos lejos, nos falta, y con esta nueva variante además ese objetivo de llegar al 85% cambiaría. Todavía necesitamos conocer cuál es su R0, es decir, su número de reproducción efectiva, que en el caso de la variante Delta subió a 6, que pasamos de un 3 a un 6, ahora es posible que lleguemos incluso a un 10. Y sobre todo conocer la efectividad de las vacunas para conocer cuál es el porcentaje necesario a vacunar, es decir, cuántas personas de la población susceptible de enfermar necesita la vacuna. Y en este caso es la población entera. Entonces necesitamos al menos con la variante Delta haber llegado a un 85% y con esta nueva variante todavía tenemos pendiente ese cálculo porque no tenemos esa información aún. Ojalá próximamente y en pocos días tengamos esa información. Sin embargo, la vacunación es clave, pero además sumado a estas medidas. Todavía nos falta, estamos en un 76%. Vienen las fiestas de Quito, Navidad, viene otro feriado. Hemos observado cómo la ciudadanía se relaja. Necesitamos prevención, comunicación de riesgo, necesitamos campañas y eso es lo que no está sucediendo, porque como comentaba Alexis, no hay dinero para enfermedades crónicas, no hay dinero para testeos, menos aún para campañas de prevención y promoción. Entonces se necesita fortalecer el sistema de salud entero y para eso se necesita invertir. No es un gasto, es una inversión. Con salud podemos salir adelante, sin salud no se puede. Doctora Gómez, estas alertas se han levantado en momentos en que se produce este proceso de retorno progresivo presencial a las escuelas. Según la ministra de Educación, se estima que este proceso termine hasta mediados de enero de 2022.
con esta alerta, con esta incertidumbre por la falta de información incluso sobre esta nueva variante y la cercanía tanto por el norte como por el sur, es oportuno que se revise este cronograma de retorno a clases, tomando en cuenta que incluso, mire lo que está pasando en establecimientos tradicionales, donde no se ha logrado mantener el distanciamiento y se supera los aforos permitidos por la gran cantidad de estudiantes que estos establecimientos tienen. ¿Qué tan peligroso puede ser que ahora los estudiantes regresen a las aulas de forma presencial con esta nueva amenaza de esta variante? En el caso de nuestro país, hay un descuido bastante grande de la niñez. Yo creo que ahí lo que se debería hacer es el control de la pandemia fuera de las instituciones, porque lo que pasa dentro de las instituciones es un reflejo de lo que está sucediendo afuera. Si no hay un control de la pandemia, si no hay control de la epidemia afuera, se va a reflejar en las instituciones, van a haber casos. Pero si hay un control fuera de las instituciones, probablemente la probabilidad de contagio dentro de las instituciones baja. Creo que a los niños, a los adolescentes les debemos 2 años de su vida dentro de casa. No es justo que continúen encerrados, pero para eso necesitamos darles toda esa seguridad. Tanto la ciudadanía, padres de familia, quienes están a cargo del cuidado de los niños, como ministras, ministros, todas las autoridades locales y nacionales. Pero para eso necesitamos también información. Si una institución tiene que tomar la decisión de cerrar y no volver a clase, ¿es por qué? Porque fuera hay información. ¿Cuál es su probabilidad de contagio en este cantón, en esta parroquia? Y esa información es la que nos hace falta y la que les hace falta también a las autoridades estar capacitadas para poder tener una buena lectura y poder tomar decisiones preventivas. Yo creo que hace falta ese trabajo conjunto a nivel nacional y les debemos a los niños y a los adolescentes ese regreso y ese retorno seguro. Doctora, otra cosa que me inquieta también es, estamos en la previa a las fiestas de Quito y ya se han anunciado conciertos, espectáculos públicos, el municipio creo que ha programado una gran cantidad de espectáculos. También entiendo que hay una necesidad de los ciudadanos de salir, de reencontrarse, además de este diciembre, por el mismo hecho de estar vacunados, a muchos ciudadanos también les ha dado eso la confianza de plantearse la posibilidad de volver a ver a sus padres, a sus abuelos, tíos, tías, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, con las fiestas de Quito, a portas nomás, a pocos días, ¿qué es lo que deberían hacer las autoridades en la ciudad también? Porque creo que acá deben involucrarse absolutamente todos los niveles de gobierno, si es que la amenaza es tan grave como lo ha dicho la OMS. Definitivamente, la verdad, no tengo los datos de lo que está sucediendo en la capital y eso creo que es un talón de Aquiles para quienes estamos dentro de la academia, ¿no? Pero dadas las circunstancias en este momento, el control de los aforos es clave, no podemos encerrarnos totalmente, vienen unas fiestas que yo creo que toda la capital estaba esperando, sin embargo, estamos ante una gran probabilidad de contagio si es que ya esta variante está circulando dentro de la capital o dentro del país también. Entonces, definitivamente necesitamos un análisis epidemiológico de la situación. Yo esperé que hoy en la mañana conozcamos cuál es esa situación epidemiológica y conocer cuál es la situación también de la variante dentro del país. Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de esta variante. Sin embargo, desde mi punto de vista, el control de los aforos es clave. Salí un día en las fiestas de Cuenca y realmente me quedé un poco asustada por la falsa sensación de seguridad de la ciudadanía y también la imposibilidad del control de los aforos cuando las reuniones son en parques o los conciertos son en zonas abiertas. El control del aforo es muy difícil y además el control del uso de la mascarilla, la distancia física es compleja. Entonces es muy importante, ojalá, poder tomar todas estas medidas preventivas y poder controlar los aforos. Eso es clave. Y en el caso de la ciudadanía, no dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad. Doctora Gómez, si no se conoce todavía mayor información sobre esta nueva variante, entonces, ¿cómo podemos garantizar que las vacunas sí nos van a proteger de esta variante? Claro, por eso es importante, como comentaba, ojalá pronto tengamos información sobre la efectividad. Según los primeros análisis, al parecer hay un escape de esta efectividad inmunológica frente a esta nueva variante, por lo que es muy importante mantener todas las medidas de bioseguridad independientemente de si me vacuné o no.
Y si es que tengo una duda, utilizar mascarilla dentro de casa para evitar más contagios o evitar visitar a personas adultas, adultos mayores para poder evitar un posible contagio. Es muy importante reducir la circulación del virus y creo que no ha sido un objetivo como humanidad, lamentablemente. Es decir, doctora Gómez, si le entiendo bien, ante cualquier síntoma gripal, uno podría presumir que tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario y tomar las medidas preventivas a nivel de su propio hogar como a nivel laboral, porque puede pasar que en los trabajos si a uno le ven con gripe, diga, venga nomás, es una simple gripe, no pasa nada. Caso contrario, le clavan el memo si no viene. Definitivamente, por una parte, síntomas de gripe y por otra parte, el haber estado expuesto. ¿Qué pasa? Que al menos el 80% de las personas que se han contagiado no presentan síntomas, pero pueden contagiar, independientemente si me vacuné o no. Entonces es muy importante evitar el exponerme para poder evitar contagiarme, contagiar a otras personas y también para evitar enfermarme. Entonces es clave en este momento, independientemente incluso de cuál variante sea, porque debemos evitar que el virus siga circulando. A medida que el virus va contagiando a otras personas, le damos la oportunidad de mutar. Y cada mutación, debido al azar, en algún punto puede pasar lo que está pasando en este momento, que es encontrar una variante que es más infecciosa y además que podría generar algún efecto negativo frente a la salud o evitar el efecto positivo que tienen las vacunas. ¿Qué más se puede hacer para que no nos pase lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países como Alemania, como en Francia, que pese a que tuvieron buenas campañas de vacunación, que pudieron tener la facilidad económica de adquirir las dosis para inmunizar a su población, mire usted cómo están nuevamente en algunos sitios confinados, con cantidades récords de fallecimientos diarios, con cantidades récords de contagios, viviendo, no sé si es ya la tercera, la cuarta o la quinta ola del COVID. En el caso de Alemania, en este momento están ya por la cuarta ola, y esto debido a que tienen un bajo porcentaje de vacunación. En personas adultos mayores no llegan al 80%, en el caso del Ecuador llegamos al 100% de esta población, lo cual es positivo en nuestro país. Lamentablemente los grupos antivacunas, antimascarilla, tomando en cuenta las libertades, pierden, ¿no?, la solidaridad. El superar una pandemia, una epidemia, una catástrofe, necesita de solidaridad, de un trabajo conjunto. Y el uso de mascarilla, la vacuna, permite este esfuerzo conjunto por evitar que el virus siga circulando. Lo que está sucediendo en Alemania, lamentablemente, es un efecto de una desinformación y de un proceso de años que llevan estos grupos antivacunas y antimascarillas. Lamentablemente en nuestro país existen muchas personas que han estado involucradas en estos grupos, lamentablemente han enfermado gravemente o han fallecido. Y esto es una de lo que ha sucedido allá. Por otra parte, también la falsa sensación de seguridad que hubo en Alemania, pasaron del verano, hubo una apertura, muchas libertades en términos de movilidad, por el verano, ¿no? Y también por la necesidad de un aumento de la economía, ¿no? Pero lamentablemente ahora están en invierno, lo cual también es algo que suma. Y por otra parte, y hay que tomar en cuenta que en nuestros países no sucede esto, que tienen una buena capacidad diagnóstica, es decir, tienen una baja pérdida de casos diagnosticados. En nuestro caso nos falta todavía reforzar esa parte. Usted hablaba de que hay que ser humanos y una de las tantas cosas que uno ha leído durante este fin de semana como una suerte de explicación para lo que está sucediendo ahora con la aparición de esta variante es que es el resultado también de haber acaparado las vacunas en determinados países con obviamente mayor capacidad, por un lado adquisitiva y por otra de producción, ¿no? Porque eran los países que además tenían toda la tecnología y los recursos necesarios como para empezar a producir las vacunas. El tema es que dejamos a África a un lado, como que si no fuera parte del universo, y estamos padeciendo esto. Entonces hay también, digamos, la oportunidad en este momento, doctora, de hacer un llamado, ¿no?, a las grandes potencias, a las farmacéuticas también, que a ratos operan como mafias. Es medio raro lo que hacen las farmacéuticas, ¿no? Para que entremos en un proceso de humanización y que toda la población del mundo pueda acceder a la vacuna.
O sea, aquí no es que te salvas solo tú y yo me salvo, me subo en la nave y me voy de aquí si se cae el meteorito. O sea, aquí nos vacunamos todos o nos morimos todos nomás, pues. Definitivamente, mientras no estemos vacunados toda la humanidad, todavía estamos en riesgo de que existan mutaciones y alguna variante que tenga un efecto negativo frente a nuestra salud. Definitivamente se necesita un trabajo conjunto que no ha existido, no ha funcionado, este movimiento COVAX no ha funcionado, el trabajo solidario entre países, lamentablemente, y esto nos tiene expuestos a lo que estamos viviendo ahora. Mientras no seamos conscientes de que el trabajo conjunto, solidario y además que somos una humanidad, ¿no? Y no veamos a la salud como un negocio, además, no vamos a salir de esta pandemia y probablemente tengamos nuevas variantes en el futuro. Entonces, definitivamente se necesita un llamado y ojalá ya acciones precisas por parte de los gobiernos a nivel internacional. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado en este diálogo a la doctora Andrea Gómez, epidemióloga que ha estado con nosotros. Muy, muy amable, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, un buen día. Lo propio, muchas gracias. ¿Recuerdas tú, Alexis, a lo que acabas de mencionar en la última pregunta? Yo recuerdo al señor Tedros de la OMS que hacía la advertencia hace varios meses respecto a la posibilidad de lo que está ocurriendo ahora en África se produzca. Antes era una posibilidad, ahora es una lamentable y horrorosa realidad por el egoísmo de algunas potencias y también por la avaricia de las farmacéuticas transnacionales que no han podido hacer llegar las vacunas a ese territorio. Esto ya lo advertía la Organización Mundial de la Salud en su tiempo y eso ya lo estamos viviendo. Sí, lo lamentable es que ahí no hay regulación que valga, ¿no? Ahí es el que tiene plata, claro, se compra la vacuna y el que no, qué pena. Correcto. Es lamentable.